Buenos días, tutora y compañeros. A continuación me dispongo a realizar el video sobre la nueva ortografía de la lengua española, novedades ortográficas. Vamos a ver letras y palabras, uso de letras en mayúscula y minúscula, mayúsculas, minúsculas y tecnologías de la comunicación. Vamos a empezar con el abecedario del español, que está compuesto por 27 letras. También está compuesto por 5 vocales. Además de estas letras, 5 vocales como ya les comentaba y 22 consonantes. Contamos con 5 dígrafos. Che, el ejemplo sería choza, elle, llave, el ejemplo de G, guerra, el ejemplo de la K, la Q, quiero. R, arrullo. Con la B se escriben formas de haber, de ver, saber, caber, verbos donde aparece el sonido B. La V la utilizaríamos para las formas de verbo ir, donde aparezca el sonido B, voy, vaya, vayamos. Igualmente los pretéritos indefinidos terminados en hubieron, hubo, hube, detuvieron, anduve, tuve. La excepción sería en este caso el verbo haber, hubo, que es el que se escribe con B. Ya la parte de la W la usamos únicamente para palabras provenientes de lenguas extranjeras. Si provienen del inglés se pronuncia como U o como G. Un ejemplo podría ser whisky y sería como la lectura whisky. Ya pasando a la otra parte de nuestro video, tenemos el uso de la C y la Z. Cuando una palabra singular termina en Z, al pasar al plural cambia la Z a C. Ejemplos: lombriz, lombrices. Otro ejemplo podría ser matriz, matrices. Los verbos terminados en zar son, en ciertas formas de su conjugación, suelen igualmente cambiar la Z por C. Comenzar, comencemos. Otro ejemplo podría ser empezar, empiece. También podríamos hablar con respecto a la CK o Q. Se escribe Q delante de E o I, quemar o quizás. Sería el ejemplo. Se escribe C delante de A o U, cabello, color, cucaracha, como vemos aquí en el ejemplo. También respecto a estas letras, la K, por ejemplo, que la encontramos acá en esta partecita, se escribe en algunos casos con palabras extranjeras como whisky, como kiwi, vodka también se puede escribir con K o con C. En el uso de la G y la J se escribe delante de A o U, o sea, el ejemplo podría ser como gato, gozar o Gustavo. Delante de E y se escribe con la G y la U, como reguero, el ejemplo, o águila, como lo tenemos acá. Continuamos con la otra parte de nuestro video. Aquí podemos apreciar ya la parte de la G y la U. En este caso se escribe GU delante de E y si necesitamos indicar que la U debe pronunciarse. Argüello, cigüeña, agüita, pingüino. Esa es esta partecita. Ahora si es necesario terminar en ger o gir, algunos escriben con J, escoger, escojo, escoja, elegir, elijo. Si usamos la H
con esta letra que no representa, como les decía, usamos la H, ella no representa sonido alguno, suelen presentarse ciertos errores ortográficos con algunos verbos que se prestan a confusión. Tal es el caso de confundir hecho del verbo hacer, hecho del verbo hacer, a habría hecho del verbo echar, o haber verbo a haber expresión ir a ver. También podría, o sea, la R, el uso de la R, se escribe solamente una R a comienzo de la palabra. Razón, ruido, reto, después de las consonantes y NS, alrededor, honrado, como ejemplo. También después del prefijo subrayaremos. El uso de la Y, de la I, el uso de la Y deben escribirse con Y las formas de los verbos ir, oír, oyendo, oyó, voy, yendo, creer, creyendo, creyó, huir, huyendo, pero si la I final es tónica, debe escribirse con I, fui, oí, creí, huí. Con el uso de esta letra suelen darse casos de palabras con doble escritura. O sea, en este caso, con la doble escritura estaríamos hablando de hierbabuena, yerbabuena. Si es conjunción, para evitar cacofonía o defecto de pronunciación, toma la forma E frente a las palabras que empiecen por I, María e Isabel, excepto cuando la I forma diptongo, agua y hielo, como en este ejemplo. Continuamos con el video. En el caso de los grupos consonánticos como PS y PT, se consideran válidas tanto la forma consonántica completa como la forma simplificada. Por ejemplo, es correcto escribir psicología de esta forma y psicología, así. Igual el ejemplo sería con psiquiatría o psiquiatría, cualquiera de los dos. Septiembre lo podríamos escribir con la P porque esta sugiere un prefijo. Esta sugiere el prefijo post en lugar de post. Postdata, posoperatorio, como vemos acá, siempre y cuando la palabra no empiece por S. Hablamos de siempre y cuando la palabra no empiece por S, ejemplo, post-simbolismo y no post-simbolismo. Sin embargo, no se permite reducir el grupo NS instancia, no instancia, circunstancia, no circunstancia, constante, no constante. Siguiendo con la otra parte de nuestro video, vamos a ver qué otra cosa podemos recordar de nuestro abecedario, de nuestra gramática. Viene toda la parte de que vamos a tener en cuenta de las novedades ortográficas, que son un uso de las mayúsculas y las minúsculas. Es una convención estrictamente gráfica que solo se da en algunos sistemas de escritura y carece de correlato en el plano fónico. Las letras mayúsculas representan los mismos fonemas de las minúsculas. Se da esta convención gráfica en algunos sistemas de escritura. Carece de correlación en el plano fónico, como ya lo habíamos descrito. En el sistema ortográfico español, algunas de sus funciones son delimitar enunciados, marcar los nombres propios, con el uso de la mayúscula.
Las letras mayúsculas representan los mismos fonemas que las minúsculas. Los aspectos más relevantes de estas novedades ortográficas son que deben escribirse con mayúscula al iniciar los sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, biología, física, lengua, inglés, épocas históricas como el neoclasicismo, el romanticismo. Cuando se trate de mayúsculas, siempre de apellidos, entonces, por ejemplo, con Che, Chávez. De cuando se trate de dígrafos, con elle, y sus mayúsculas siempre se colocan de esta forma, entonces respectivamente. Deben escribirse con mayúsculas los días de la semana, los meses del año y las estaciones independientemente del calendario utilizado, pues se consideran sustantivos comunes, por ejemplo jueves, febrero, julio, toda esta parte de los meses del año. El uso de la mayúscula también exige poner según su respectiva norma de acentuación. Entonces, Oscar, Darío, Úrsula. En los textos jurídicos y administrativos como decretos, sentencias, también va toda la parte de mayúscula sostenida. Las siglas escritas en mayúscula sostenida no llevan nunca tilde, ni siquiera cuando la letra en la que recae el acento prosódico de la sigla en la inicial en la palabra que se acentúa gráficamente. Por ejemplo, en AF no sería con tilde, la sigla de la Escuela Nacional de Árbitros del Fútbol. Empieza con mayúscula y la palabra que sigue tras los dos puntos de tales expresiones, por ejemplo, certifica, después de los dos puntos. Certifica que empieza por mayúscula la palabra que sigue el enunciado. Aló. Ya le puse pausa. Aló. Se escriben con mayúscula inicial los nombres de personajes de ficción, al igual que lo hacemos al nombrar personas reales. José Arcadio Buendía, personaje de 100 años de soledad, como ejemplo. Y vamos a continuar. Ok. En el caso de la BS, como lo vemos acá en esta parte, se admite tanto el grupo completo como la eliminación de la B, de manera que puede decirse oscuro u obscuro, sustantivo o substantivo, o sustrato o substrato. De la misma manera, en el caso de las palabras compuestas, que tiene dos vocales iguales contiguas, átonas, se admiten las dos formas, contraatacar, contraatacar, sobreesfuerzo, sobreesfuerzo, pero se sugiere el uso de las formas simplificadas cuando se encuentren generalizadas en la lengua oral, contraataque, sobreentender, microorganismo, pero es de tener en cuenta que no es adecuado reducir las dos vocales en una sola, tanto en la escritura como en el habla en los casos siguientes. Cuando al llevar a cabo la reducción vocálica resulte una forma que coincida con la otra palabra ya existente y con significado distinto. Por ejemplo, se deben mantener las dos vocales en restablecerse, volver a establecerse, para que no coincida con restablecerse o recuperarse.
Otro ejemplo, reemitir, que significa emitir nuevo, diferente a remitir, que significa enviar. Dentro de las novedades ortográficas es importante destacar también la parte de las mayúsculas y minúsculas en las tecnologías y de la comunicación con el uso de las TIC. El uso de las mayúsculas deben ser pues con mucho cuidado porque no podemos estar haciéndolo sostenido con total tranquilidad. Ya a nivel de la web, a nivel de todo lo que nosotros hacemos de la parte de las ya tenemos que tenerlo más con mucho cuidado porque este manejo puede llegar a ser llegar a resultar como algo entonces ya esta última parte es como les decía, el uso de la mayúscula con mucha precaución en la parte de cuando estamos haciendo el uso de las TIC, porque podría representar como la intensidad o el volumen de la voz o de pronto una conducta de mala educación. Esto es equivalente como a gritar en en el aspecto de el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya para este momento pues me dispongo a terminar el video y muchas gracias a todos, a la tutora, a los compañeros. Es un espacio muy importante para aprender a desarrollar nuestras actividades, nuestra comprensión lectora y también toda la parte de información sobre novedades ortográficas, todo lo último que ha salido a nivel de ortografía. Y pues qué chévere, pues el video, la realización del video permite que podamos tener como más claridad y podamos tener una forma diferente de enseñar. Gracias.